bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar y las bolsas Nuam Exchange. Así las cosas, pues les es un gusto saludarlos. Soy Luisa Pérez y pues les cuento que a esta hora ya arrancaron las operaciones bursátiles en la bolsa de Nueva York. Y bienvenido, Nicolás. Bueno, así es, Luisa, un gusto estar acá con ustedes, de igual manera para nuestros televidentes. Y pues a las 9:38 arranquemos de una vez en materia con los principales índices de Wall Street. Arranquemos y entonces Wall Street vemos que tiene comportamiento positivo superior al 1%, es decir que está subiendo más de 600 puntos en la jornada de hoy, ubicándose en 47.137 unidades. Por su parte, el Dow Jones también vemos que está teniendo un comportamiento positivo en línea, pues el Standard & Poor's vemos que tiene un comportamiento también positivo en línea con ese resultado del Dow Jones, 0,43% respectivamente, es decir que está aumentando levemente cerca de 30 puntos en 6.821. Y por su parte el Nasdaq, que ya vamos a ver a continuación qué resultado está arrojando, también vemos que tiene una ganancia considerable del 0,85%, es decir, casi 200 puntos en lo que va de la jornada en 23.479 unidades. Les cuento que las acciones estadounidenses subieron o están subiendo este martes apoyados por la recuperación del Bitcoin y el repunte de los títulos tecnológicos después de un inicio débil de diciembre. Los contratos del Dow Jones vemos que estaban avanzando en la preapertura 0,1%, mientras que los del Nasdaq y el Standard & Poor's pues también estaban ganando en línea con ese índice principal. El Bitcoin, pues les cuento que aumentó 2% y recobró parte de las pérdidas de la sesión previa. El movimiento positivo se extendió a acciones vinculadas a la inteligencia artificial como Oracle, Broadcom, que subieron más del 1% en premercado. Nvidia también avanzó cerca del 1%, contribuyendo a un mejor ánimo en el sector tecnológico. Y los principales índices estadounidenses venían de caer el lunes, recordemos, cuando rompieron una racha de 5 jornadas positivas. En semanas recientes, el sentimiento de riesgo ha sido presionado por temores a una inflación persistente, valoraciones elevadas y dudas sobre los retornos de la inversión en inteligencia artificial. Además, el descenso de criptoactivos el lunes pesó sobre el mercado, aunque noviembre fue un mes débil para las tecnológicas y solo permitió avances marginales en el Standard & Poor's y el Dow. Los inversores siguen buscando señales que puedan impulsar el repunte de fin de año. El mercado espera que la Reserva Federal anuncie un recorte de tasas el próximo 10 de diciembre y pues tiene una probabilidad que supera el 87% según FedWatch. Los analistas señalaron que los factores estacionales podrían respaldar al mercado en diciembre. El Standard & Poor's 500 promedia un avance superior al 1% en este mes, lo que lo ubica como el tercer mejor periodo del año desde 1950. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad del impulso de la inteligencia artificial y las valoraciones actuales, que siguen siendo elementos importantes en la lectura del mercado. Bueno, hay bastante completo lo que sucede hasta ahora en territorio estadounidense. Por ahora, mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Y acá, pues digamos, primero un movimiento al alza inicialmente, un mercado que abrió sobre las 8:01 de la mañana, bastante puntual, en un valor de 3.819 pesos con 99 centavos. Teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada anterior fue de 3.813 pesos con 13 centavos, pues teníamos un alza de un poco más de 6 pesos inicialmente. Sin embargo, conforme va operando este dólar en Colombia, pues vemos que se ha debilitado y pues ya tiene una operación incluso a la baja. Cotización actual de 3.809 pesos con 90 centavos. En este caso baja un poco más de 4 pesos, un poco más de 3 pesos si se quiere, en este caso con esa cotización de 3.810 pesos, y en promedio se negocia en 3.818 pesos con 8 centavos. Hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este martes 2 de diciembre es de 3.784 pesos con 43 centavos, y de momento la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.806 pesos con 10 centavos, ya un poco más cerca al soporte clave de los 3.800 nuevamente, que recordemos superó en la sesión anterior y alcanzó un máximo, como se observa, de 3.832 pesos, esto al inicio de la sesión. Ya después, digamos, un comportamiento, como decimos, un poco a la baja y revirtiendo el comportamiento al alza inicial que tuvo durante las
primera, si se quiere, la primera hora de operación de este mercado cambiario, que ya completa hora y 39 minutos de operación a esta altura. Les cuento que en cuanto a los volúmenes de negociación, se han transado 319 millones de dólares en un total de 616 operaciones. Ahí el panorama de este mercado cambiario colombiano. Y a propósito de esta apertura, esto nos explica y prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar continúa muy estable en todo el mundo, esperando decisión de tasas de la Fed el 10 de diciembre, donde el 86% del mercado espera que reduzcan las tasas 25 básicos. El 19 de diciembre tenemos decisión de tasas por parte del Banco de la República, podría descontar 25 básicos. Vamos a estar muy atentos a la decisión, sobre todo porque sigue la presión muy fuerte del gobierno, de los gremios por bajar tasas de interés, y estamos ante un descenso continuo en las tasas por parte de la Fed. Entonces el spread se sigue aumentando en este momento si el Banco de la República decide no bajar las tasas de interés por el momento. Vamos a estar muy pendientes a eventual entrada de flujo comprador. Por el momento no aparecen flujos con la capacidad de cambiar tendencia. Seguimos aprovechando el rango en Colombia entre los 3.720, 3.740 como zona de soporte o piso y los 3.800, 3.820 como zona de techo. Estaremos monitoreando y les vamos contando. Bueno, y continuamos entonces con más información. Ahora abordaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares. Entonces arrancamos observando este DXY, sube levemente 0,03%, parcialmente se ubica en 99,44 puntos. Esto quiere decir básicamente que se traduce en un poco de fortaleza en el plano internacional frente a esa canasta de principales pares, que como recordamos siempre incluye el euro, el franco suizo, el yen japonés, que son de los más importantes y de los que más tienen ruido actualmente a nivel macroeconómico en lo que está pasando, sobre todo en territorio japonés. Muy importante seguir esa referencia a nivel internacional. De momento, entonces, valoración positiva del 0,04%. Ahí vemos cómo va cambiando esto en tiempo real, pero pues se puede decir que opera incluso con una relativa estabilidad, que se fortalece un poco, pero sigue un poco lejos de ese nivel clave de los 100 puntos, Luisa, que había mostrado en sesiones anteriores. Claro que sí, Nicolás. Por otro lado, les cuento que Samsung lanzó el martes su primer teléfono plegable triple, un producto de edición especial con un costo elevado que lo deja fuera del alcance del consumidor promedio. Samsung lanzó el martes su primer teléfono plegable triple. El Galaxy Z Trifold saldrá a la venta el 12 de diciembre a un precio de $2.443, el doble que el nuevo iPhone 17. Este producto es casi como una edición especial, por lo que no está destinado a la venta masiva, sino que se ha preparado para que quienes realmente lo deseen puedan comprarlo. El aparato ultradelgado se despliega hasta alcanzar 25,4 centímetros de pantalla. La función de plegado triple ya había sido presentado el año pasado por la empresa china Huawei, en un teléfono también con precio exorbitante. El nuevo dispositivo de Samsung pesa 309 gramos y en su punto más fino mide medio centímetro. Bueno, Nicolás y televidentes, les cuento que a esta hora ya comenzaron operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte del Nuam Exchange, y vamos a iniciar entonces así con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la apertura de hoy pues vemos que presenta comportamiento mixto. Vemos que el Colir se ubica en un retroceso del 0,02%, mientras que el Colcap, contrario a ese resultado del Colir, avanza levemente 0,30% en 2.087 puntos específicamente, y el Colir en 1.348, aunque ha presentado bajas en la sesión anterior, pues todavía no ha bajado todavía de esos 1.300, se sigue manteniendo sobre ese valor, y el Colcap también, cuando presentó retrocesos en la jornada pasada, pues sigue todavía ubicándose por encima de los 2.000. Así las cosas, veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de los índices en la bolsa, y el primer título en avanzar es
Da Vivienda Group de la acción preferencial 2,21%, seguido de Cibes de la acción preferencial que aumenta 1,29% e ISA que también se suma al tercer título que más avanza durante la jornada, pero pues levemente 0,08%. Por el lado contrario, acciones como Nutresa, Mineros, Ecopetrol, Corficolombiana y Cementos Argo son las 5 acciones con menor desempeño durante en lo que va de la jornada, si se quiere decir, siendo Nutresa el mayor título con menor desempeño en 5,77%, seguido de Mineros, que retrocede levemente 0,51%, Ecopetrol baja 0,21% y Corficolombiana también pierde 0,22%, seguido de Cementos Argos, que también baja 0,18% en lo que va de la jornada. Vamos entonces siguiendo con las bolsas que integran NUA, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy presenta una variación positiva del 0,07%, nuevamente pues estaba hace un segundo marcando nuevos máximos por encima de los 10.150, sin embargo pues vemos que retrocede un poco a los 10.149,37 puntos. Les cuento que la Bolsa de Santiago arrancó diciembre con otro máximo, llevando a el IPSA a 10.144 puntos tras subir 0,2% en la sesión anterior. Las acciones de CMPC, Quiñenco, Sencomols fueron las que más sumaron en la jornada junto con los apoyos de Falabella y Cencosud. El índice llegó plano hasta la subasta de cierre, donde suelen verse los inversores extranjeros, y completó su quinto récord al hilo en un año donde acumula un avance del 51%. Si mantiene ese ritmo, podría cerrar su mejor retorno anual en más de 3 décadas. El día de la sesión anterior pues también estuvo marcado por los nuevos máximos del cobre y una actividad económica de octubre que quedó levemente sobre lo esperado. Aún así, el foco del mercado sigue puesto en la reunión de la FED y en la posible baja de 25 puntos base del Banco Central de Chile. Según BICI Inversiones, el movimiento del IPSA se explica por mayor actividad, mayor compra de inversionistas institucionales y expectativas de cambios en el escenario local. Como bien sabemos, pues el 14 de diciembre se define el mandatario en el país chileno y pues esto da paso para más valorización si mejoran las expectativas económicas dentro del país, y así es como se comporta pues el IPSA con ese acumulado del 51% de avance durante la jornada. Recordemos que la semana pasada logró alcanzar los 10.000 puntos, el miércoles lo hizo de manera intradía, el jueves terminó con máximos históricos por encima de los 10.000, el viernes también lo hizo de la misma manera, ayer también lo hizo de la misma forma y hoy vemos que abre también en línea con esos resultados de las jornadas pasadas. De otro lado, y ya para finalizar entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Lima, que abre la jornada en positivo, ambos índices, el general 0,40% y el Select también aumenta 0,47%, el general en 39.173 unidades y el Select en más de 1.000 puntos. Estos valores los había alcanzado el viernes cuando había subido más del 1%, que claramente pues le ayudó a los índices de NUAM, a los índices de la Bolsa de Valores de Lima a impulsarse. Se encontraban sobre los 37.000, sobre los 38.000 y hoy ya vemos que se ubica por encima nuevamente de los 39.000. Lo mismo pasa con el SEDEC, recientemente alcanzó valores bastante considerables, como podemos ver en la apertura tuvo un avance significativo, 1.013 hasta el momento, y ese valor pues ya lo había logrado superar en la jornada del viernes, por lo que la bolsa limeña pues prácticamente completa 3 jornadas consecutivas a el alza. Bueno, y entonces, Luisa, comportamiento mixto en lo que refiere a la integración NAM. Volviendo nuevamente a hablar de los mercados de los Estados Unidos, yo les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en ese territorio se mantienen relativamente sin cambios este martes, ya que los inversores buscan señales sobre si un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal está en juego. Los mercados mundiales están atentos a la reunión que tendrá el Comité Federal de Mercado Abierto entre el 9 y el 10 de diciembre,
precisamente en torno al nuevo recorte de tasas que puede haber. Las expectativas de los inversores sobre un recorte de tipos de interés antes de las fiestas han aumentado recientemente y los mercados monetarios actualmente estiman una probabilidad superior al 87% de un recorte de un cuarto de punto porcentual, esto de acuerdo con FedWatch. Hace menos de 2 semanas, las expectativas de un recorte de tipos en diciembre se redujeron drásticamente y los analistas del mercado preveían entonces una probabilidad de tan solo el 35%, teniendo en cuenta todo lo que había pasado y ante la ausencia de datos. Los mercados esperan con ansias una serie de datos publicados esta semana que podrían ofrecer pistas sobre la situación de la economía estadounidense y la probabilidad de un recorte de tipos. Entre ellos incluyen el informe de empleo ADP, que se conocerá el miércoles, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo del jueves y el índice de gasto de consumo personal de septiembre, con retraso esto sí, que se conocerá el viernes. Los funcionarios de la Reserva Federal se encuentran en un periodo de bloqueo comunicacional antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto la próxima semana, lo que deja a los inversores más concentrados en las publicaciones de datos para informar sus perspectivas sobre las tasas de interés en territorio estadounidense. Durante el lunes, el índice manufacturero del ISM se situó por debajo de las previsiones para noviembre. En ese contexto, datos macroeconómicos importantes, Luisa, y además esas perspectivas sobre las tasas de interés, una reunión que ya casi que se aproxima, ya la tendremos la próxima semana y que básicamente será la última del año, esperando nuevamente por mayoría un recorte de tasas. Tenemos que la deuda pública en territorio estadounidense se mantiene relativamente estable. El bono de referencia a 10 años sube menos de un punto básico, en este caso se ubica en una tasa del 4,10%, se fortalece levemente, pero ayer sí tuvo un impulso bastante importante en tasa, hay que decirlo, pasó casi de un nivel de 4,02% al 4,09%. En este caso, pues para las grandes economías del mundo una subida de 7 básicos en tasa de estos principales bonos es bastante, de pronto en territorio colombiano, en las economías emergentes no tanto, pero este movimiento ayer pues sí causó básicamente, por ejemplo, que el oro se llegara a desvalorizar un poco durante la sesión, un movimiento que siguió incluso durante la jornada de este martes. Entonces pues ahí vemos comportamiento inverso, como siempre, a recordar, cuando suben en tasa quiere decir que el papel está perdiendo valor de mercado, por ende podemos hablar de una leve desvalorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos a esta altura de la jornada. En otro de los mercados importantes, les cuento que los precios del petróleo se mantienen también firmes en las primeras operaciones de este martes, mientras los participantes del mercado evalúan los riesgos derivados de los ataques con aviones no tripulados ucranianos a sitios energéticos rusos, las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y las expectativas mixtas sobre los inventarios de combustible estadounidenses son los factores básicamente que están en juego a este momento. Ambos índices de referencia avanzaron más de 1% durante el lunes, mientras que el WTI estuvo cerca de un máximo de 2 semanas. El consorcio del oleoducto del Caspio anunció el lunes que había reanudado los envíos de petróleo desde un punto de amarre en el terminal del Mar Negro, luego un importante ataque con drones ucranianos el 29 de noviembre. El diario ruso Komevarsan, citando fuentes anónimas, dijo que las cargas de petróleo se habían reanudado a través del punto de amarre único 1, mientras que el SPM-2 resultó dañado en el ataque. En el frente de las negociaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las prioridades, en este caso, que tiene Kiev, eran mantener la soberanía y garantizar fuertes garantías de seguridad y que las disputas territoriales seguían siendo las más complicadas en muchos años. El enviado estadounidense, por su parte, Steve Witkoff, tiene previsto informar al Kremlin, al gobierno ruso, durante este martes. En esa reunión tendrán altos funcionarios estadounidenses y rusos en territorio ruso. También decirles que Donald Trump se reunió con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, según informó un alto funcionario estadounidense. El sábado, cabe recordar, Trump declaró que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debería considerarse cerrado en su totalidad, pero no ofreció más detalles. En materia ya más macroeconómica, la OPEP+ reafirmó un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los aumentos en el primer trimestre del próximo año debido a los crecientes temores de un exceso de oferta. Las perspectivas mixtas sobre los datos de inventarios de crudo y productos refinados de Estados Unidos pesaron levemente sobre los precios. Una encuesta preliminar de Reuters entre 4 analistas mostró que los inventarios de crudo cayeron, pero los productos aumentaron en la semana que finalizó el pasado 28 de noviembre. Bajo ese contexto, principalmente geopolíticos, con el foco en Rusia y Ucrania, además
Estados Unidos, Venezuela, y pues los temas de producción a nivel macroeconómico como son la OPEP+, y los inventarios de crudo y destilados en Estados Unidos, pues revisar cómo se comportan entonces las principales referencias del petróleo. A esta altura, el Brent, que tenía un comportamiento incluso algo estable, teniendo en cuenta la sesión asiática y la sesión europea, ya a esta altura, con los mercados de Estados Unidos abriendo, tiene una variación negativa del 1,20%, cae con un poco más de fuerza y ya se ubica en $62 con 41 centavos, con 39 centavos. Obviamente vemos cómo va cambiando esto en tiempo real. Recordemos, ese petróleo de referencia europea y de referencia mundial, también fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, que ya cae 1,25%. Por su parte, el WTI de referencia estadounidense también cae en línea, digamos, con ese comportamiento del petróleo de referencia Brent, y parcialmente se devuelve 1,42% desde esos máximos de 2 semanas a los que hacíamos referencia, y ya se ubica en $58 con 50 centavos, vuelve a alejarse del nivel de $60. Ayer estuvo muy cerquita, alrededor de 50 centavos de dólar le faltaron para alcanzar nuevamente ese nivel clave para este petróleo de referencia estadounidense, pero ahí vemos que vuelve a perder fuerza en la jornada de este martes, Luis. Entonces ahí vemos rojo en los mercados petroleros a nivel internacional. Claro, y como bien sabemos que el Brent es importante para las acciones de acciones como Petrobras y Ecopetrol, pues evidentemente revisando BBC nos dimos cuenta que Ecopetrol está cayendo en la bolsa de valores de Colombia, pues resultado de ese comportamiento en los precios del petróleo. Bueno, ahí eso, en materia de los precios a nivel macroeconómico, y ya a detalle les contamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversó el lunes con sus pares europeos, con el francés Emmanuel Macron, al frente para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto en víspera de un encuentro clave en Rusia que se está desarrollando. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el lunes en París con sus pares europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, en busca de modificar el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. La Casa Blanca se dijo muy optimista sobre posibilidades de un acuerdo para Ucrania, un día antes de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin, en momentos en que Rusia realizó mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de la France Press de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra. En un mes, Rusia ha tomado 701 kilómetros cuadrados a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024, fuera de los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022, cuando la línea del frente era muy móvil, según los datos analizados por la France Press. Estados Unidos presentó hace 10 días un plan de 28 puntos para acabar con el conflicto, pero fue redactado sin los aliados europeos de Kiev, aunque luego se modificó en una reunión en Ginebra. El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. Para ser sincero, el tema territorial es el más difícil. El tema del dinero, la restauración, en mi opinión, hablo con sinceridad y lo hablamos sin duda, sin la presencia de socios europeos, no es fácil de aceptar. Es difícil porque el dinero está en Europa y creo que esto no es justo. Непросто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. Igualmente, el plan de Trump, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas y reconocer en su constitución que no se uniría a la OTAN. Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania. El negociador ucraniano Rustem Umerov se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense Steve Witkoff y también conversaron el lunes con Zelensky y Macron, según la presidencia francesa. En cuanto al resto, todavía no hay un plan definitivo. En cuanto a los territorios, solo el presidente Zelensky puede concretarlo. En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo se puede concretar con los europeos en la mesa. Así que todavía estamos en una fase preliminar, pero quiero elogiar los esfuerzos de paz de Estados Unidos y la labor de mediación que se realizará de nuevo mañana. Los europeos se opondrán a una paz dictada a Ucrania, aseguró el canciller alemán Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelensky y Macron, al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la Unión Europea y la OTAN, entre otros.
Además, el presidente Donald Trump reunió a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, anunció la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a sus principales funcionarios de seguridad nacional al despacho Oval el lunes para discutir sobre Venezuela, mientras su homólogo Nicolás Maduro rechazaba una paz de esclavos en medio de crecientes temores de una acción militar estadounidense. Frente a miles de seguidores en Caracas, el mandatario venezolano denunció que el reciente despliegue naval estadounidense en el Caribe constituye una provocación que ha puesto a prueba a Venezuela durante meses. Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad. No queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias. ¡Colonia! Nunca. Esclavos, jamás. Las tensiones entre ambos países se intensificaron desde que Washington movilizó un portaaviones y varios buques de guerra hacia la región, en paralelo con una campaña contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Estas operaciones han dejado al menos 83 muertos, sin que Estados Unidos haya presentado pruebas de que las víctimas estuvieran involucradas en actividades de narcotráfico, según denuncian organizaciones de derechos humanos. La Casa Blanca también abordó las críticas sobre un segundo ataque ocurrido tras el bombardeo a una lancha el 2 de septiembre. Medios estadounidenses informaron la semana pasada que 2 personas sobrevivieron al ataque inicial, pero fueron abatidas en un asalto posterior por la orden del secretario de Defensa Pete Hegseth. Con respecto a los ataques del 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley para llevar a cabo estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó completamente dentro de su autoridad y de acuerdo con la ley, dirigiendo el ataque para asegurar la destrucción del barco y eliminar la amenaza hacia los Estados Unidos de América. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió además 2 días después de que Trump afirmara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse totalmente cerrado, lo que llevó a 6 aerolíneas a suspender sus vuelos hacia ese país. Mientras la Casa Blanca insiste en que el objetivo es frenar el tráfico de drogas, Caracas sostiene que en realidad se trata de un intento de cambio de régimen. En respuesta, el gobierno venezolano ha intensificado su preparación militar, mientras sigue solicitando un diálogo directo con Estados Unidos. Hasta aquí estas aperturas de los mercados, ahí repasamos la información de Noam, de los Estados Unidos, del dólar y pues básicamente cómo se comportan los mercados a esta altura, Luisa. Claro que sí, Nicolás, en la tarde pues nos volvemos a ver para revisar entonces cómo se terminó de comportar el mercado durante la jornada.